Buenas tardes, que Dios te bendiga en esta preciosa tarde que el Señor ha hecho para nosotros. Y bueno, bienvenidos a este canal de nuevo, Emmanuel, Dios con nosotros, el poder de la palabra. Y bueno, en esta tarde venimos a hablar de un mensaje que yo creo que es algo importante para todos y que tenemos que estar conocedores y sabedores de lo que significa y de lo que es. Bueno, el tema de hoy se llama los ladrones del reino. Wow, los ladrones del reino. ¿Cómo puede ser que haya ladrones en el reino de Dios, no? ¿Cómo es eso posible? Pues sí, los hay. Y Jesucristo en sus días habló de ellos, Pablo habló de ellos, Pedro habló de ellos, muchos de los apóstoles, discípulos hablaron de ellos. Y bueno, vamos a empezar leyendo Mateo 24:24. Y dice así la palabra. La palabra la leemos siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os recuerdo, Mateo 24:24, y dice así: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Qué duro suena esto, ¿no? Incluso engañarán a los escogidos. Jesucristo se está refiriendo aquí. Dice que cuando Él se vaya, vendrá este tipo de gente. Falsos maestros, falsos profetas, incluso el anticristo estará a nuestro alrededor. Y si yo esto lo centro en el siglo XXI, no solo significa falsos profetas o falsos maestros. También es esa gente que está a nuestro alrededor. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado muchas veces. Que cuando yo empecé, por ejemplo, en el Evangelio, cuando yo empecé en la iglesia, conociendo a Cristo, mucha gente con sus palabras me hacía que pensar, me turbaba. Yo me decepcionaba y decía, ¿será verdad lo que están diciendo? Yo creo que a todos nos ha pasado, a esa gente que está primera vez con el Señor, o a esa gente que ha escuchado, pero enseguida se ha hecho para atrás. Y yo creo que como os he dicho, a todos nos ha pasado. Todos tenemos un amigo, un vecino, un pariente que dice, pero ¿para qué vas a la iglesia? Si eso es una secta, si ahí solo te van a comer la cabeza, apártate de eso. ¿Va? Y quiero dejaros algo claro en este día. Nosotros somos cristianos evangélicos. Tenemos diferencias con la iglesia católica, pues como otras iglesias, pero para nosotros la iglesia no es un edificio. Ajá, así es, para nosotros la iglesia no es un edificio, para nosotros la iglesia es la gente que la compone, por decirlo de alguna manera. La gente que la compone, los hermanos, esa gente que cada día van a la iglesia, van a escuchar la prédica del pastor. Por eso he dicho que la iglesia no es un edificio, no es una catedral, no es una iglesia. Es la gente que la compone. Si esa gente está en el campo, la iglesia está en el campo. Si esa iglesia está en la montaña, o sea, si esa gente está en la montaña, la iglesia se va a la montaña. Era algo muy importante que deciros. No creemos en una religión, no somos religiosos. Nosotros creemos en el Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Y digamos, nosotros pues es simplemente algo que quería remarcar para que la gente lo supiera. No creemos en religiosidad. Y bueno, son detalles, ¿va? Que poco a poco iremos hablando de ellos. Pero como os decía, aquí en Mateo 24 nos explica que cuando Jesucristo se vaya vendrán falsos maestros, falsos profetas. Dice que incluso sacarán del camino a los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos del Señor? Los que Él escoge, los que nuestro Padre escogió para tener una vida eterna. En el anterior tema os expliqué la paciencia de Dios. Y en este tema son los ladrones del reino. Todo va un poco junto. Sabemos que la venida del Señor está cerca. Y bueno, hay muchas personas que conocen de esto. Está en Apocalipsis, no es algo que yo sepa ni me esté inventando. La venida está cerca. ¿Por qué hablamos de ladrones del reino? Vale. La cuestión es la siguiente. Al menos así yo lo entiendo. Digámoslo así, mucha gente
gente que lleva en el ministerio muchos años, tanto como gente que está empezando la palabra, será desviada del camino, será apartado del camino por falsos apóstoles, por falsos profetas, por vecinos, por amigos, por gente en la que tú te dejas influir. Porque hay gente que incluso de mayor se busca unas amistades o le vienen y incluso tu parentela, tu padre o tu madre te dicen, o dejas eso o apártate, no vas a tener familia, porque eso para nosotros es una secta. Eso no tiene nada que ver con la realidad, con Dios, ¿va? ¿Por qué? Porque en España está muy infundido lo que es la religión católica, y eso es así, y sin ofender a nadie. Pero el conocimiento que tenemos sobre la religión católica no es un conocimiento real. En la Iglesia Católica no conocen al Cristo que yo conozco, no conocen al Dios que yo conozco, porque mi Dios es un Dios bueno, que no utiliza a la gente para hacer cosas malas, porque Él no nos castiga, Él nos corrige y nos enseña, como repetí en el anterior vídeo. Entonces, ¿qué pasará en los últimos tiempos? Los últimos tiempos son aquellos en los postreros días que ya estará nuestro Señor cerca, para venir. Dice la palabra que vendrán falsos maestros, falsos profetas y nos quitarán la bendición, nos robarán la bendición, nos robarán incluso la vida eterna. Vamos a leer un pasaje, vamos a leer un pasaje que está en Jeremías 23:13. Lo leemos en la Nueva Traducción Viviente, y dice así: vi que los profetas de Samaria eran enredadamente malvados, porque profetizaron en nombre de Baal y llevaron a mi pueblo Israel al pecado. Y el 14 dice: pero ahora veo que los profetas de Jerusalén son aún peores, cometen adulterio y les encanta la deshonestidad. Alientan a los que hacen lo malo para que ninguno se arrepienta de sus pecados. Estos profetas son tan perversos como lo fue la gente de Sodoma y Gomorra. Esto, lo que acabamos de leer, está en Jeremías, en el Antiguo Testamento. Y ya nos estaba enseñando cómo esa mala gente, porque no tiene otro nombre, esas personas que solo se dedican a robar bendición, la bendición que Dios nos da. Porque dice la palabra que cuando tú crees que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Él vino para salvarnos a nosotros, para librarnos de los pecados, para quitar nuestras maldiciones. Si creemos eso, dice la palabra que seamos salvos. Tendremos una nueva vida con Cristo Jesús. ¿A dónde? Arriba, en el reino. Y aquí nos está enseñando que dice que incluso los profetas hacían mal, dice que cometían adulterio, dice que incitaban a la gente a que pecaran y que no se arrepintieran. Oye, eso es lo que pasó antes, pero es que eso también va a pasar ahora, porque dice la palabra que en los últimos tiempos vendrán personas, vendrán gente de tu iglesia, gente que lo conoces desde hace años, y te inculcarán a hacer el mal, te querrán apartar del camino, de la bendición que Dios te ha dado, porque Dios nos bendice cada día. Dice la palabra que aunque no lo veamos, Él obra en nuestras vidas. Aunque no lo veamos, Él está con nosotros cada día, dándonos forma, como un alfarero, cuidándonos, apoyándonos, por decirlo así. Entonces, tenemos que tener cuidado de esas personas que vienen a querer que nosotros nos extraviemos del camino, porque tenemos una meta, y ese es Jesús, es su plenitud, es su vida, es el poder tener una vida con Él, no solo aquí, sino arriba, porque dice la palabra que somos seres celestiales. Gloria a Dios, va por esa palabra. Yo voy a leer un pasaje que está en... Dice así, 2 de Pedro 2, 1, 2 y 3. Perdón. Dice así: falsos profetas y falsos maestros, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Esto Pedro lo explicó en esa época, pero nosotros podemos llevarlo también a nuestro siglo. Seguimos con la palabra. Dice que como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató. En otra versión dice que nos
que pagó por nosotros, porque Él pagó un precio muy grande por todos nosotros, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos irán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. O sea, gloria a Dios que el Señor ya los tiene apuntados. Igual que a nosotros nos tiene apuntados en el libro de la vida, estos los tiene ahí en su diario, ¿va? Estos, por hacer que mi pueblo se aparte del camino, por hacer que mi pueblo sirva a otros dioses, por hacer que mi pueblo blasfeme y no tenga temor de pecar o de tener una mala vida, estos ya están sus nombres tachaditos, porque dice la palabra que dice, el tiempo de la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Aquí hay una frase que dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros. En otras frases, en otras Biblias, dice también así, bueno, no en otras Biblias, en otras versiones dice, os explotarán, seréis objeto de compraventa, o apoderarse de vuestro dinero o vuestros bienes, para que entendáis un poco lo de hacer mercadería. Como os he dicho, la palabra no miente, toda la palabra es puesta o derramada por el Espíritu Santo. Y la palabra es fiel, la palabra es justa, dice el Señor, que Él es un Dios de orden, Él es un Dios justo. Entonces, hermanos, tened cuidado, porque en los últimos tiempos vendrán en la iglesia, dice, habla creo que es en Hechos, dice que vendrán, en Mateo, correcto, en Mateo dice que vendrán lobos rapaces vestidos de corderitos, buscando a quien devorar. O sea, tengamos cuidado, atesoremos esa bendición que Dios nos ha dado, no nos dejemos que en el último minuto caigamos o que perezcamos de esa bendición tan grande de que Dios nos ha dado, de poder tener una vida más allá de la carnal, una vida espiritual, una vida celestial junto a Él. Y eso es algo tan precioso y tan importante, que Dios nos quiera de esa forma, que Dios nos cuide y que Él nos esté enseñando y alentando a que tengamos cuidado con esas personas. Hoy quiero contar un testimonio de una amiga mía, una hermana mía. No voy a decir su nombre por respeto, pero dice que en su iglesia una vez empezaron a venir un grupo de personas. Eran 4 hermanos, 3 varones y una mujer. Y dice que al principio empezaron bien, sin ningún problema. Dice que poco a poco intentaron apoderarse un poco de la iglesia, tomando el poder o el control. Empezaron queriendo servir en puestos que ya estaban cubiertos, o empezaron a intentar incluso quitarle el puesto al pastor, predicar la palabra. Dice que cuando el pastor un día les cedió por desesperación o por pesadez la palabra, dice que la persona que se puso a predicar empezó a hablar, digamos que, de lo que es la Biblia. Pero es que también tenemos que tener cuidado, porque muchas veces transforman esas palabras. Lo que yo puedo leer aquí y entenderlo para bendición en mi vida, o para corrección, o para enseñanza, ellos lo tergiversan y lo toman para mal. Entonces, uno tiene ese discernimiento que uno anhela, que uno pide a Dios que nos ponga, que el Espíritu Santo nos llene con el discernimiento, que nos dé ese don del discernimiento. Dice que mi hermanita, dice que ella empezó a sentir algo, su espíritu le estaba diciendo, algo hay aquí que no está bien. Y para muchos diréis, ¿cómo que el espíritu? Sí, nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Y nuestro espíritu está vivo. Dice la palabra que Dios no nos puso un espíritu miedoso, un espíritu de miedo, sino un espíritu que nos anhela celosamente, que nos quiere. Entonces, muchas veces nuestro espíritu ve las cosas antes que nosotros y nos alerta, nos toca, esto no está claro. Nos pone ese discernimiento. Entonces mi hermanita dijo, aquí hay algo que no está bien. ¿Quién son estas personas? Este mensaje lo están transgiversando. Y descubrieron al tiempo que esas personas, por decirlo de alguna forma un poco para todos, estaban en el bando contrario. En vez de estar con el Señor, estaban con el enemigo, con Satanás, haciendo herejías,
maldiciendo a la iglesia, a las personas, a los hermanitos. Dice que la gente empezó incluso a sentirse mal. Gente dejó a lo mejor de ir a esa iglesia porque habían cosas había un ambiente que no era agradable. Y cuando descubrieron quién era esta gente, las tiraron de la iglesia, hicieron limpieza espiritual en esa iglesia, porque de eso habla la palabra. Dios, mira, es algo tan bonito que el Señor nos esté enseñando, libro tras libro, lo que nos va a venir. Hermanos, leamos la Biblia. Esto es algo que nos alimenta. Tú te alimentas, a ti te gusta comer rico, comer que si tu pollo, que si tu arroz, que si tus tajadas, que tus espaguetis, que tus baleaditas, aquí en España que es tus macarrones, que tus paellitas, que tu arroz al horno, pero el espíritu tenemos que alimentarlo. Alimenta el espíritu. ¿Cómo alimentas el espíritu? Con esto, orando, buscando del Señor, viendo prédicas de algún pastor, apóstol, profeta que te guste o que veas que está bien sus mensajes, que no son transgiversados, porque hoy hay mucho apostolísimo y mucho profetísimo, que hablan palabra de Dios, pero son palabras vacías. Son hombres venerados por hombres. Qué cosa más horrenda y para Dios es algo horroroso. Por eso os digo, no os dejéis que os roben. Tenemos las llaves del reino. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha abierto las puertas. Claro, no es que yo crea en Jesucristo y ya está, no. Tenemos que llevar una vida conjunto con Él, una comunión, cambiar nuestra vida, todo aquello que nos hace mal, todo aquello que no es para bendición, todo aquello que antes llevábamos mal, una mala vida, que si vamos a la disco, que si bebíamos mucho, que si estamos con una mujer hoy, mañana otra, mañana otra, todas esas cosas hay que cambiarlas, tenemos que llevar una vida más recta en el Señor. No significa que por eso no puedas salir a tomarte un refresco, una copa de vino o una cerveza, pero no te embriagues, no te emborraches, puedes salir al cine, o sea, puedes hacer muchas cosas, simplemente ten cuidado con lo que haces, no peques. Entonces, ese es el tema de hoy y bueno, me gustaría que pudierais comentar algo porque, digamos, a mí me parece impactante todo lo que hoy se ha hablado. Entonces, me gustaría que pudierais también comentar algo. Y bueno, que Dios os bendiga en esta tarde. Vamos a dejar aquí. Recordad que vendrán muchas personas que os intenten amedrentar, que os intenten chafar. No os dejéis. Luchad por esa fe que Cristo nos ha dado. Luchad por esa fe que nuestro Padre nos da. Decirle al Señor que nos duplique la fe, porque vendrán momentos difíciles en nuestra vida, vendrán pruebas incluso de nuestro mismo Padre, de Dios, pero tenemos que pasarlas con orgullo, tenemos que pasarlas contentándonos con lo que tengamos en cada tiempo, porque dice la palabra que pasaremos a veces por fuego, por desiertos, pero que Él siempre está con nosotros, no hay ninguna prueba que nosotros no podamos pasar. Dice la palabra que Él siempre está con nosotros, Él es nuestra roca, Él siempre nos está guiando, enseñando. Que Dios os bendiga en este día y me gustaría poder hacer una oración y con eso acabamos. Bueno, Señor, te damos gracias en este día por las palabras que has dejado a tus hijos, Señor. Te pedimos, Padre, que la palabra no regrese vacía, Señor. Bendice a todas estas personas que están escuchando, Señor. A todas esas personas a las que llega la palabra, Señor. Bendícelos, te pedimos, Señor, que sea el Espíritu Santo, Señor, obrando en su vida, Señor. Que bendícelos, Señor. Porque estamos pasando por tiempos difíciles, Señor. Danos una doble porción de nuestra fe, Señor. Que podamos, Señor, orar con fe, Señor. Activar, Señor, nuestra fe. Que podamos armarnos, Señor, con el escudo, Señor. Con el escudo de la fe, con la coraza, con el apresto, Señor. Con la espada, Señor, que es la palabra del Señor. Bendito seas porque tu palabra, Señor, es viva y eficaz y más cortante que una espada de 2 filos, Señor. Bendice a toda persona que está escuchando este mensaje, Señor. Que puedan, Señor, buscar de ti, que puedan, Señor, sentir tu presencia, Padre, porque buscamos tu presencia y la anhelamos, Señor. Bendice a todas esas personas que están pasando por difícil momento, por difícil época, Señor, porque con esto del COVID, Señor, hay mucha gente, muchas naciones, Señor, que están necesitadas de ti. Oye a tu pueblo, Señor.
Bendícelo, Señor. Ten misericordia, Señor, de aquellos que te claman de corazón, de aquellos que buscan tu presencia, Señor. De aquellos, Señor, que están empezando, Padre. Señor, que seamos, Señor, que caigamos, como dice la palabra, Señor, del sembrador en buena tierra, Señor. Que crezcamos, demos fruto a 30, 60 y 100 por uno, Señor. Bendícenos, guárdanos, Señor, de todo ataque del enemigo, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Que Dios os bendiga en este precioso día. Buscad, perseverad en la palabra. Alimentad vuestro espíritu, no solo vuestras carnes. Alimentad vuestro espíritu. Buscad, porque la Biblia es un tesoro. Cada día puedes encontrar cosas nuevas. Puedes encontrar grandes tesoros, perlas de gran precio. Lee, empieza, si no conoces la palabra, si nunca has leído, empieza por Mateo. Empieza por el Evangelio. Que Dios te bendiga en este precioso día.